Bienvenidos a todos, muy buenas tardes, es un gusto para nosotros tenerlos hoy en este webinar de Sophos y Agents Studio. Hoy junto a Ana y Alejo, que son nuestros expertos, vamos a explorar lo que es la inteligencia artificial y cómo esa nos puede ayudar en los procesos de nuestra empresa. Entonces, sin mucho más que decir, les recordamos que al final de la exposición del tema van a tener un espacio para hacer preguntas y un chat activo. Al final vamos a leerlos y les vamos a dar algunas de las respuestas. Y con eso le doy paso a Ana, que nos va a contar un poquito más sobre lo que es Sophos y Agents Studio. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Dana, como dijo Aleja. Y junto con mi compañero Alejandro les vamos a explicar hoy la plataforma de Soho Agents Studio. Ya voy a empezar a compartir pantalla. Listo. Entonces, durante esta sesión vamos a conocer cómo crear agentes de inteligencia artificial que pueden trabajar para nuestro negocio a las 24 horas del día. Todo esto sin necesidad de código y sin procesos complicados. La idea de esta capacitación es que podamos entender de una manera clara y práctica qué son los agentes de inteligencia artificial, cómo funcionan, qué pueden hacer dentro de Soho y cómo pueden ayudarnos a automatizar tareas reales dentro de la empresa. Bueno, entonces empezamos explicando qué es CIA Agents. CIA Agents es una plataforma que permite crear agentes de inteligencia artificial. Estos son capaces de automatizar procesos reales dentro de una empresa y ellos no solamente responden preguntas, sino que también entienden todo el contexto del negocio, consultan información interna, se conectan con diferentes herramientas, ejecutan acciones dentro de Soho y además pueden trabajar de forma autónoma o asistida. En otras palabras, hablamos como de asistentes inteligentes que pueden apoyar la operación diaria, reducir cargas repetitivas y ayudar a que los equipos trabajen de una forma mucho más eficiente. Bueno, resultados en las empresas. Ahora bien, pues es importante hablar de lo que se puede esperar como de forma realista al implementar este tipo de agentes en tu empresa. Con ellos podemos obtener respuestas más rápidas, ya que aunque la gente puede atender una primera capa de solicitudes y ya no todo dependería de una fila de espera o de una disponibilidad inmediata de una persona. Segundo, podemos reducir errores y olvidos, ya que el agente sigue instrucciones definidas y no deja como tareas pendientes sin procesar. Tercero, el equipo puede tener más tiempo para enfocarse en trabajo de alto valor como estrategia, análisis, seguimiento comercial o atención personalizada. Y por último, se logra una mayor consistencia, porque el agente mantiene el mismo nivel de ejecución en todo momento, ya que sigue las reglas que se hayan configurado en él. Bueno, ahora vamos a hablar de la arquitectura. Para entender cómo funciona un agente, debemos conocer primero su arquitectura. Bueno, un agente normalmente se construye con 5 componentes principales. El primero que tenemos es el objetivo, o sea, qué problema va a resolver el agente. El segundo serían las instrucciones, que son las que definen cómo se comporta el agente, qué tono de conversación debe usar y qué pasos debe seguir. El tercero es la knowledge base o la base de conocimientos, que es donde la gente consulta la información necesaria para responder correctamente. Aquí es donde se encontraría como la información del negocio, la información de la empresa. El cuarto componente son las tools y las connections, o sea, las herramientas y las conexiones, que son las que permiten a la gente ejecutar ya acciones reales dentro de Soho o dentro de tu sistema. Y quinto y último, los guardrails o las barreras, que son como los límites, reglas y controles que definen como hasta dónde puede llegar el agente, hasta dónde puede actuar y qué cosas debe o puede o no debe hacer.
Bueno, ahora vamos a hablar un poquito más a profundidad de qué es la base de conocimientos, que es uno de los elementos más importantes para que un agente funcione bien en tu empresa. Esa está compuesta por los documentos que la gente puede consultar para responder correctamente. Aquí podemos incluir políticas de la empresa, como por ejemplo devoluciones, garantías, condiciones comerciales. Podemos incluir también procedimientos, preguntas frecuentes, manuales de uso, reglas de negocio, criterios de decisión. Algo que es muy importante es tener presente que la calidad de las respuestas de la gente depende en gran parte de la calidad de la información que le entreguemos en la base de conocimientos. O sea, necesitamos que la base de conocimientos esté limpia, organizada y actualizada. Bueno, ahora vamos a hablar de las tools o las herramientas. Estas son las acciones que la gente puede ejecutar dentro de la operación. O sea, las cosas que la gente tiene permitido hacer dentro de tu sistema en software. Aquí tenemos las System Tools, las herramientas del sistema y las herramientas personalizadas. Las del sistema son las herramientas nativas de Soho, por ejemplo, tenemos crear, actualizar registros en el CRM, eliminar, no sé, enviar correos automáticamente, crear tareas, asignar responsables, etc. Esas son las que Soho ya trae por defecto. Y luego tenemos las herramientas personalizadas, que son las que permiten a la gente que se conecte con sistemas propios de la empresa. Aquí puede ser literalmente cualquier sistema que tenga una API o webhooks, etc. Esto permite que la gente ya no sea como un asistente o un chat como otros, por ejemplo, ChatGPT, Cloud, sino que es un asistente, pues es un agente que realmente actúa como dentro de los procesos de negocio. Ahora vamos a hablar de las conexiones. Estas nos ayudan a que la gente pueda conectarse con sistemas y herramientas. Esas conexiones nos permiten como dar acceso seguro a las plataformas que la gente va a utilizar. Tú defines como a qué sistema se va a conectar el agente, estableces los permisos necesarios, como si solo debe leer o si solo debe escribir, etcétera. Configuras credenciales, puede ser como mediante OAuth o por API Key. Y ya después de que tú valides la conexión y que funcione correctamente, tú puedes como desplegar el agente y ya se podría usar en producción. Algo muy importante es que debemos aplicar el principio de mínimo privilegio. O sea, el agente solo debe tener los permisos que realmente necesitas. Porque muchas veces ponerle como más permisos como para que sea mejor, entre comillas, de la gente, termina más bien dándonos error y no ayudándonos a que la gente sea mejor. Bueno, ahora vamos como con un flujo típico de cómo funcionaría más o menos un agente. Bueno, primero el cliente o el usuario hace una pregunta o hace una solicitud. Luego ya el agente interpreta esa solicitud y entiende qué necesita resolver. Luego consulta la base de conocimientos y los datos disponibles de la empresa y con esa información aplicaría las reglas de negocio que ya se han definido anteriormente. Luego ejecuta la acción correspondiente si es necesario y luego entrega una respuesta lista para el usuario. Todo este proceso completo ocurre más o menos entre 20 y 60 segundos. Obviamente eso depende de la complejidad de la solicitud, de las conexiones y las acciones que la gente deba realizar. Bueno, ahora vamos a hablar de las integraciones nativas. Ya una vez nosotros desplegamos el agente, lo podemos integrar con diferentes canales. Bueno, algo súper importante que decir es que esta pestaña de integración solamente se habilita una vez despliegues. O sea, tú despliegas y luego se habilita la parte de integración. Antes de eso, aún no lo puedes hacer. Entonces, podríamos usar, por ejemplo, ChatKit para integrarlo, digamos, en una página web o en un producto. Podemos utilizarlo en Click como chatbot de uso interno para los equipos de la empresa.
Otra opción sería conectarlo con WhatsApp para escenarios de mensajería externa. También se puede usar la Agent API cuando requieres como aplicaciones o funciones personalizadas. O sea, en ese caso se podría usar prácticamente en cualquier aplicación externa mediante API. Y también se puede obviamente usar en todos los productos de Soho como CRM, Soho Desk, ya dependiendo obviamente del objetivo de la gente. Bueno, también es importante tener en cuenta que WhatsApp, por ejemplo, requiere instant messaging a nivel de organización y que ChatKit permite configuraciones en modo público o en modo privado. Bueno, ahora vamos con un tema que a mí me parece súper importante, que es la observabilidad. Ya tú, después de que despliegas un agente, tú ahí no terminas el proceso. También necesitamos monitorear el comportamiento de la gente. Para eso, en Soho Agents Studio tenemos la parte de la observabilidad. En esa parte se encuentran dashboards donde podemos revisar métricas generales de la gente en tiempo real, podemos revisar sesiones, o sea, el historial completo de cada conversación. Podemos como entrar a detalle de una interacción específica para entender qué hizo la gente, qué paso siguió, por qué tomó una decisión y no la otra. Esto nos sirve como para monitorear el rendimiento, para detectar errores, identificar cuellos de botella, medir latencia, revisar el éxito de las respuestas y también para controlar el consumo interno de tokens. O sea, con esto, eso nos permite mucho, digamos, mejorar el agente y asegurarnos de que esté funcionando de acuerdo a lo que nosotros esperamos. Bueno, ahora vamos con el cobro en CIA Agents. La plataforma como tal no se cobra. O sea, crear y administrar agentes en CIA Agents es totalmente gratis. Lo que se cobra en Soho es el uso de la inteligencia artificial y el costo depende del modelo que se utilice y de la forma en que se esté conectado. Entonces, tenemos diferentes opciones. La primera son los modelos de Soho, o sea, el propio LLM de Soho. Ese incluye una bolsa mensual gratuita y ya si tú superas esa bolsa, se utilizan créditos de IA, que eso sí se pagarían. Eso se pagaría directamente con Soho. La segunda opción es ZKS o Soho Key System, que es donde Soho conecta el modelo y factura directamente el consumo. O sea, por ejemplo, tú quieres usar ChatGPT, pero quieres pagar directamente con Soho, Soho te lo administra y tú usarías ChatGPT, pero pagarías a Soho directamente. Y ya la tercera opción es BYOK, que significa Bring Your Own Key, que en este caso ya la empresa puede utilizar como su propia API key del modelo pues que ella utilice, el cobro ya se realizaría directamente con el proveedor, puede ser con OpenAI, con Anthropic, con Gemini, literal con cualquier inteligencia artificial que utilice la empresa. Y bueno, la recomendación aquí es como evaluar de pronto el volumen de uso esperado, el tipo de tareas que hará la gente y el modelo que mejor se ajuste a las necesidades del negocio. Bueno, ahora vamos a seguir con mi compañero Alejandro, que les va a explicar como tal el funcionamiento de la plataforma, nos va a mostrar un demo y un ejemplo de un agente ya funcionando para que, digamos, que nos guiemos más y miremos cómo es ya en la vida real la plataforma de Soho CI. Buenas a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandro, soy desarrollador y voy a darles como un tour y un ejemplo sobre la plataforma que nos acaba de explicar mi compañera Dana, que es Soho CI Agents Studio. Entonces, de momento ya les voy a compartir la pantalla.
Listo, entonces, primeramente, Comemos es una plataforma muy sencilla, pues muy apta para uno verla, ya que no cuenta con muchas opciones. Esta es la pantalla con la que nos recibe directamente como si fuera un chat, lo que nos recuerda mucho a plataformas como ChatGPT y, pues, y IAs de ese estilo. Entonces, para empezar, vamos a dirigirnos primero al apartado de ajustes, donde tenemos 4 opciones. La opción de perfil, donde podemos pues, manejar la organización en su perfil de Soho, ver las demás personas de nuestra organización dentro de la plataforma, tales como su rol, su estatus, si está activo o no, y cómo formar equipos de desarrollo, como lo vemos aquí, que somos Dan y yo. Entonces también desde ese apartado de configuración podemos administrar nuestro plan y nuestro cobro, que es lo que nos acaba de contar Dan. Entonces, ese apartado se nos ofrece tanto en dólares como en la moneda india, y es como un dashboard en tiempo real de los tokens que hemos usado y los créditos que tenemos disponibles. Entonces, como vemos en esta gráfica de acá, hemos usado 12.300 de 40.000 que nos incluye el plan gratis, y nos da la explicación de que $1 es 1.000 créditos. Entonces, más o menos en el apartado de acá nos dice que nos hemos gastado $8, hemos usado 11.7 millones de tokens y créditos 8.85 mil. Entonces, eso es solamente en los 30 días. También tenemos como la opción de filtrar y ver como en qué periodo de tiempo se nos ha ido más como nuestra suscripción. Tenemos aquí los detalles del precio, que son las tres opciones que Dana nos mencionaba, que es el Soho Hosted Models, que son los modelos de CIA como tal. Tenemos el External LLM, que es pues, el sistema de Soho Keys, que en este caso está configurado con OpenAI. Y tenemos Bring Your Own Key, que es trae tu propia llave, que es pagarle a la plataforma y usar las llaves aquí. Entonces, como vemos, tenemos varias opciones para esta última opción, que sería la de OpenAI, Anthropic y Google. Aparte de esto, podemos como ver los modelos, ver el consumo por modelo de Soho, ver el consumo por modelo de ChatGPT, por así decirlo, y pues ya administrar las llaves de cada una de estas plataformas. También tenemos como pues más gráficos sobre pues qué agentes son los que nos han gastado más nuestros créditos, y ya, eso es como un panel muy informativo. Y aparte, desde la configuración también podemos ver como las conexiones, que esto no sé si ya lo tengo un poco más familiarizado, que eso es lo que nos permite como conectarnos con los servicios externos si queremos que nuestro agente sea capaz de conectarse a través de las herramientas con otros servicios, aparte de los pues, predefinidos de Soho. Desde ese apartado podemos crear una conexión que nos puede facilitar ese proceso. Listo, entonces de vuelta al menú inicial de la plataforma, como les digo, nos recibe con esta plataforma de chat, que aquí es una IA, nos va a ayudar a crear un agente que nosotros pues, estemos buscando. ¿A qué me refiero con CIA? Ya que pues, dentro de esta plataforma tenemos dos opciones. Si nos venimos al apartado de Agents Studio, tenemos Create con CIA y crear desde cero, que es la opción de acá. Cuando le damos crear desde cero, pues nos pide todo lo que necesitaría un agente para crearse en primer lugar. El nombre, la descripción, el modelo que va a estar potenciando nuestra agente, pues qué familia de modelos y las instrucciones y el rol de la agente. Estas opciones de acá las veremos más adelante. Por el momento, quiero mostrarles cómo se podría crear un bot con CIA, ya que ese es pues, el apartado. Y vamos a escoger una de las opciones que tenemos acá. Por ejemplo, un especialista en marketing, ese nos crea el prompt pues, automáticamente, y vamos a dejar que CIA nos cree nuestro primer esquema de un agente inicial. Como vemos, también vamos a tratar el tema de los multiagentes, y pues el crear desde cero no se verá. Demos un momento que la IA nos genere. Entonces aquí ya terminó justamente. Como vemos, tenemos el asistente especialista de marketing, tenemos las instrucciones que pues ya no lo generan en inglés. Eso también cuando lo estamos creando desde cero podemos cambiarlo a español,
que estas son como las instrucciones básicas, como el prompt que siempre se le va a mandar a la gente para que tenga como el contexto de, pues, de un especialista en marketing. Tenemos el rol, y como vemos lo creó con la plataforma de Zoho, usando la familia Queen. Esta es la descripción, y estas son las herramientas que, pues, que la gente que sí considera que debería tener un especialista de marketing. Cada una de estas herramientas ya se las está explicando. Estas son la base de conocimientos, de la que también habló mi compañera Dana, y pues las barreras para como restringir el comportamiento de la gente. Entonces, como vemos, es un esquema inicial. A partir de aquí podríamos hacer pruebas, tendríamos que desplegarlo. Entonces, por el momento, pues no lo crearemos del todo. También, siguiendo por esta barra lateral, tenemos el apartado de agentes. Entonces, aquí tenemos todos los agentes que se han creado, que hemos creado nosotros, ya que los agentes son de uso propio, a no ser de que los queramos compartir con usuarios de la organización. Entonces, entremos a un agente para que veamos como más de cerca, pues cómo es la pantalla. Entonces, podemos entrar a este, que es el que le vamos a hacer el ejemplo ahorita, que es el detective de clientes. Entonces, ¿qué podemos hacer acá en esta pantalla? ¿Cómo nos recibe? Vemos que tenemos la pantalla de instrucciones, que es lo que yo les decía, como cuál es el objetivo, cuál es el comportamiento automático que debe tener nuestro agente, y cómo nos debe responder o qué debe proceder. Esas son las instrucciones que nosotros le podemos pasar. Debe ser un prompt elaborado, y pues ya que es lo que define como el comportamiento de nuestra agente como tal. También tenemos el rol, la información, que en este caso yo usé Zoho Key System con OpenAI, y pues las herramientas que usamos, la base de conocimientos, y les explico. Este bot, como su nombre lo indica, es un detective de clientes. ¿Qué significa eso? Que va a buscar, en este caso, como vemos acá en la plataforma de Projects, en la plataforma de Zoho Desk y en el Zoho CRM, información sobre un cliente que nosotros le especifiquemos. Entonces, depende de donde esté desplegado el bot, podemos preguntarle, hacer preguntas sobre un cliente o una oportunidad o un contacto, y esto nos va a traer como la información que recopila de ese cliente a través de estas 3 aplicaciones. Entonces, como vemos, estas son las herramientas que ya les explicaré. Tenemos también el apartado de integraciones, que pues aquí donde entra lo que nos decía Ana, el chat kit, el chatbot, y pues para conectarse a la gente vía API, pero eso estará disponible cuando la plataforma habilite el despliegue. Entonces tenemos el apartado de observabilidad, que es lo que nos decía Ana, que es muy importante, ya que aquí podemos ver en qué se consumen los créditos, qué es lo que falló, si hay algún error, y como vemos es un pequeño dashboard donde nos dice como el total de las sesiones que se ha usado el bot, el total de ejecuciones, cuánto se demora más o menos en responder, qué latencia tiene, pues más o menos como en mostrar estas gráficas, qué también ha sucedido, pues qué también ha usado las herramientas y qué también ha terminado la ejecución como tal. También tenemos el apartado de la lista de las sesiones. ¿Qué es la lista de las sesiones? Es como una trazabilidad de quién, cuándo y en qué plataforma como se usó la gente o se invocó la gente. Entonces, como vemos, tenemos este apartado acá, si quieren podemos entrar a esta, y como ven, nos dice, se ejecutó a través de Zoho Click a las 4:07, se demoró 1 minuto y fue exitosamente. Entonces, pues como vemos, hay muchas opciones de trazabilidad, de observabilidad, para ver en qué está fallando, en qué nos está modificando pues nuestros sistemas, nuestra agente. También tenemos el apartado de versiones, que son todas las versiones que ha tenido este agente. Cada vez que hacemos un cambio a una instrucción, cada vez que cambiamos una herramienta, cada vez que cambiamos una base de conocimientos, se crea una nueva versión de la agente, ya que pues opera sobre condiciones totalmente nuevas, totalmente distintas. Aún así tenemos aquí las distintas versiones como para no perder esa trazabilidad. Luego tenemos el apartado de testeo, donde podemos hacer como un chat preliminar antes de desplegar el agente, y el apartado de despliegue. El apartado de despliegue, por el momento, se encuentra disponible la opción de desplegar usando una conexión, pero en el futuro también vendrá más adelante desplegarlo como un empleado digital. ¿Qué significa un empleado digital? Significa que es como si esta gente fuera otra persona trabajando para tu empresa con un mismo correo, del mismo dominio y con un usuario ya predeterminado en los sistemas que va a hacer el trabajo por nosotros. Por el momento, estamos limitados a desplegarlo usando la conexión,
pero esto vendrá. Entonces, una vez ya tenemos nuestro agente, podemos hacer que ese agente sea parte de un multiagente. ¿Qué quiere decir un multiagente? Multiagente son varios agentes trabajando pues, para una misma meta, cada uno con su funcionalidad distinta. ¿Para qué nos sirve eso? Ya sabemos que los agentes trabajan mejor cuando tienen una tarea en específico, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el agente que les acabo de mostrar, ¿cómo podríamos volverlo un multiagente? Haciendo que el agente no funcione para projects, CRM y desk, sino dividir la tarea en 3 agentes distintos. Tenemos un agente que nos busque en Zoho Desk, un agente que nos busque en Zoho Projects y un agente que nos busque en Zoho CRM, y que esos 3 agentes trabajen con la intención de ser el detective, por así decirlo, de nuestros clientes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién coordina esos agentes trabajando juntos? El agente maestro, como lo vamos a ver aquí. Ese es el agente que coordina los demás agentes pues para que trabajen como en conjunto. Un dato importante, estos de acá, esos agentes no se comunican entre ellos. Ellos no tienen contexto de qué está haciendo el otro. ¿Por qué? Para no romper como el principio de que solamente se concentren en la cosa que ellos son buenos. Entonces, ¿a quién le responden? Solamente pueden comunicarse con el agente maestro. Entonces, como vemos, pues este es como un flujo de un multiagente que les tenía preparado, que es como el coordinador de análisis de deals, que es como un analista que nos suelta como qué también se cerró un trato, que también pues fue la gestión, si se siguieron las fases. Entonces, para eso está como este multiagente. Tenemos el lector de deal, que es un agente potenciado por OpenAI. Tenemos otro agente trabajando que no es de OpenAI, sino que es de Zoho, que es el lector de los adjuntos. Y tenemos otro agente, que es el generador de un resumen, que es el que al final nos va a decir qué también estuvo cerrado el deal. Entonces, ¿qué tenemos? También tenemos la configuración del agente maestro, que es la única que podemos tener acá. Tenemos la descripción, el rol, las instrucciones, como ya vimos. Y esos agentes, subagentes, tienen que estar ya creados desde esta pestaña acá, desde la pestaña de agentes. Y pues lo demás es igual que la pestaña de agentes. Tenemos la pantalla de integraciones, de observabilidad y de versiones. Pasando ya a explicar un poco más a fondo pues el apartado de las herramientas. ¿Qué es una herramienta? Una herramienta es un endpoint, por así decirlo. Es como un punto de conexión en que nuestro agente puede acceder para conectarse como a un servicio específico de una plataforma externa. ¿Qué quiere decir eso? Podemos, por ejemplo, ver en el CRM, como vemos, tenemos 273 herramientas disponibles. Y cada una de estas, como vemos, es como si fuera el enlace a una API. ¿Qué quiere decir? Que nuestra agente va a poder conectarse a este enlace de la API de nuestro sistema sin tener que escribir una sola línea de código, sin tener que autenticarse cada vez que lo vaya a hacer, ya que nuestra agente vive en nuestro sistema. Entonces, cada vez que nosotros creemos un agente que tenga la posibilidad de obtener los registros relacionados de un módulo, podemos hacer que la gente use esta herramienta para que tenga el acceso siempre constante. Entonces, cada vez que nosotros le preguntemos a nuestra agente o creemos un flujo con el agente que implique tener los registros relacionados de otro registro, después el agente puede usar solo esta herramienta, ya que pues, el agente identifica qué herramientas son las que necesita para alcanzar como el problema que le pide el usuario. Entonces, eso pues en términos amplios es una herramienta. Como vemos, Zoho ya nos provee de todas sus APIs, es decir, de todos sus endpoints para que nosotros podamos como configurar pues, las herramientas pues, y los grupos de herramientas que nosotros queramos. O sea, también tenemos este apartado que es como las herramientas del sistema donde están separadas por aplicaciones, pero pues, también nos da la posibilidad de crear grupos, de sacar las que necesitamos de Zoho Calendar, las herramientas que necesitamos de Zoho Analytics, las herramientas que necesitamos de Zoho Click. Podemos meterlas en un grupo de herramientas que pues, nos vendría dando como esta oportunidad, como esta pantalla, y también nos da la posibilidad de crear las herramientas personalizadas. ¿Qué quiere decir? Aquí es donde vamos a hacer uso de la conexión a los otros servicios que les hablé anteriormente, que es donde estamos, como queremos que se conecte con un ERP, podemos crear una conexión con la autenticación a la API de ese ERP
y podemos crear una herramienta cuyo endpoint sea obtener las facturas de este mes del ERP. Y cada vez, entonces nosotros desde Soho, desde este Agents Studio, podemos crear un agente que nos, pues, pasarle esa herramienta que lee las facturas de cada mes y que cada que nosotros le preguntemos a la gente cuáles son las facturas de este mes dentro de ERP, el agente dentro de nuestro sistema Soho va a poder consultar automáticamente esa herramienta y traernos esos datos o ejecutar algo en el ERP desde Soho CRM, por ejemplo. Entonces, ese es como el poder de estas herramientas personalizadas, pues, pues tanto en el CRM como para los demás sistemas. También tenemos el apartado de la base de conocimientos. Que la base de conocimientos es simplemente un PDF, un esquema o por así decirlo, cuando nosotros le pasamos a ChatGPT un archivo, un PDF, para que nos responda con base a ese PDF, eso es lo que quiere decir base de conocimientos. Por ejemplo, ya que tengo algunos ejemplos, este PDF, por ejemplo, tiene cómo usar Soho Projects, este PDF tiene cómo usar Soho Books, y como vemos, pues es solamente instrucciones guardadas en un PDF para que la gente las consulte cuando esté dudando o cuando necesite saber cómo se resuelve algo. Podemos subir los archivos, filtrar, pues y demás. Por último, tenemos agentes preseleccionados, precreados por Soho, que es este apartado de la tienda. ¿Qué quiere decir? Que son agentes que ya Soho creó y que pone a nuestra disposición para que nosotros, por así decirlo, contratemos y no tengamos que hacer como toda esa configuración inicial. Como vemos, aquí tenemos varias opciones, muchas de hecho. Demos un momento que carguen las imágenes. Tenemos todo este apartado de opciones, que por ejemplo tenemos un agente que maneja las notas dentro de Soho CRM, un agente que maneja los duplicados, dentro de Soho CRM. Tenemos también para Soho Desk, para Soho Mail, que nos detecte el phishing o los correos spam. Pues tenemos como una gran variedad de agentes que ya están precreados que solamente nosotros podemos contratar, por así decirlo. Entonces vamos, por ejemplo, a mirar de los duplicados. Nos da la descripción, nos da como unas capturas. Por ejemplo, aquí ya se encuentra como desplegado en el Soho CRM y nosotros podemos contratarlo. Cuando nosotros lo contratamos, automáticamente nos lleva pues como a la pantalla para hacer ajustes si queremos como personalizar más. Entonces acá podemos ver, entonces como que acepto en el portal de nuestra preferencia y podemos como contratarlo. Entonces, como les digo, automáticamente se nos abre esta pestaña donde nos aparece como toda la información de la agente. Como vemos, las instrucciones de ese agente sí son redactadas. ¿Qué quiere decir redactadas? Que son de uso, pues son de lectura privada de Soho. Nosotros podemos hacer uso de estas, pero no podemos como ver las instrucciones o el rol que internamente se le configuró a este agente que nosotros contratamos. Entonces, cuando ya estemos como contentos con las herramientas, podemos pues desplegarlo y pues hacer su testeo también. Entonces, eso sería como todo para la plataforma. Yo les traje como les conté, les traje un agente de prueba, que precisamente es este detective de clientes, que como vemos, yo lo desplegué en Soho Click. Entonces, como vemos, está Detective T en la versión 17 y como vemos, pues les voy a mostrar aquí el click. Entonces, vamos a ejecutar una prueba. Esta es una oportunidad de mi CRM que yo quiero que él me dé un resumen. ¿Qué me va a traer mi bot? Me va a traer los tickets que tiene esa oportunidad, el contacto, los proyectos activos y pues cabe aclarar que es como una oportunidad pues falsa, como para que ustedes vean el potencial que puede tener esa herramienta. Pues enviamos el mensaje y mientras eso pues como que genera, podemos ver en la observabilidad, podemos ver, ya en un momento yo actualizo.
que a las 4:37 tenemos una solicitud en progreso a través de eso, clic. Entonces aquí podemos como ir mirando como que, pues como que en qué paso va nuestro agente, o en qué se está equivocando, o qué es lo que está tomando más tiempo. Para eso sirve como esta observabilidad. Entonces démosle un momento. Como vemos, más o menos una ejecución puede demorar de 30 segundos a 1 minuto, dependiendo de qué tanta información encuentre o qué tanto se demore razonando nuestro agente. Como les digo, podemos también recargar y seguir como viendo en qué parte va. Como vemos aquí, pues acaba de ejecutar la herramienta de buscar pues, oportunidad o deal por palabra. Pues, y aquí, esto ya es más código, por así decirlo, que ya que es el resultado del llamado a la API, pero podemos estar verificando que todo esté bien. Como les digo, tiene mucha observabilidad y ya sería como esperar el minuto. Qué pena, casualmente está como tomando más tiempo de lo habitual. Pues igual de aquí tengo ya realizado algunas pruebas que pueden ser como importantes. Entonces, por ejemplo, a las 4:07 dame información de Tech Innovation y a las 4:09 me contesta pues el resumen de la oportunidad comercial. Igualmente vamos a seguir como con el apartado de preguntas y sí, entonces si pueden como en el chat copiar las preguntas que tengan. Listo, entonces, pues veo una pregunta que fue de Oscar Eduardo, ¿qué triggers pueden tener los agentes? Un trigger que puede tener un agente al momento de ser como desplegado, ya te lo voy a mostrar. Por ejemplo, digamos que vamos a desplegar del todo como este sistema de customer. Lo desplegamos usando como una conexión. Pues tendríamos que configurar los parámetros correctamente. Autenticar las conexiones. Entonces, como vemos, aquí tenemos como nuestro agente dentro de Soho CRM. Entonces, tenemos como la condición de activación, que vendría siendo como los triggers de lo que estás preguntando. Podemos decirle que se active, en este caso en oportunidades,
Podemos decirle que se active cuando se crea un registro, cuando se edita un registro, en todos los registros o en registros como seleccionados que cumplan como la condición de que se llamen BT, por así decirlo. Es como si fuera un flujo de trabajo, que la gente se activa cada vez que pues, esta condición se cumple, y podemos como pasarle los eventos que hicieron que se cumpliera a la gente para que también tenga como, pues, como ese conocimiento. O también podemos desplegarlo vía botón. ¿Qué quiere decir vía botón? Pues que se nos va a crear un botón personalizado dentro del módulo que nosotros escojamos para que cada vez que lo presionemos se active como el flujo de la gente. No, programados hasta el momento no se ha, pues no se ha como tenido en cuenta para la activación de un agente. Igualmente, también una solución que podría haberle a los flujos programados sería que desde Soho CRM, por ejemplo, desplegaras el agente. Y a través de una función programada en Soho CRM, ya porque pues como les había dicho anteriormente, la integración con la API nos deja interactuar con la gente a través de la API una vez esté desplegada. Entonces podríamos crear una función en Soho CRM que todos los días interactúe con la API de la gente y active como ese flujo. Es como la solución que yo le veo, pero pues nativo no hay todavía. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Si Agents está incluido en Soho One o requiere licenciamiento adicional. O sea, pues nos la va a responder nuestra compañera Dana. Bueno, si Agents no está incluido en Soho One, eso requiere licenciamiento adicional, ya que es pues, un producto independiente y tiene pues el propio modelo de precios y créditos, que fue lo que explicamos ahorita. Listo. Listo. Hay otra pregunta que es como, ¿existe algún límite en la cantidad de agentes o ejecuciones por organización? En la cantidad de agentes no existe como un límite de agentes que tú puedas crear o multiagentes que tú puedas crear. En ejecuciones sí existe un límite, pero no es como un límite como tal, sino que es lo que tus créditos soporten. Si tú te fijas al plan gratis, tienes como 40,000 créditos pues estructurados, o si ya pagas, por ejemplo, ChatGPT o Claude, por así decirlo, tienes como los créditos que te ofrezca tu suscripción y así. Pero no es como que eso te limite las ejecuciones, sino que directamente tus ejecuciones pasadas fueron tan pesadas que te acabas de gastar los créditos y vas a tener, pues quedas como a la espera de que esos créditos se vuelvan a rellenar. Listo. ¿Cómo se gasta el crédito? El crédito se gasta a través de los tokens. ¿Qué es un token? Un token vendría siendo como cada palabra, cada input, por cada consulta, por cada acción. No, es como por cada token. Por cada token que nosotros le pasemos a la gente y que la gente nos retorne. ¿Qué quiere decir eso? Cada palabra, digamos que vale 2 tokens. Entonces, si nuestro prompt inicial le decimos como que quiero que me consultes tal cliente. Entonces, ahí por cada palabra, como pues suponiendo son 2 tokens, entonces
se nos van pues esa cantidad de tokens. Y digamos que la gente nos respondió un texto enorme, como este del ejemplo que les acabo de mostrar. Cada palabra va a ser 2 tokens. No sé si me hago entender. No, o sea, no se cobra como por acción o por herramienta, por base de conocimientos, sino que se cobra por lo que nosotros le mandemos a la gente de input y por lo que la gente nos retorne a nosotros de resultado. Que eso es lo que vendría haciendo énfasis aquí. Entonces los créditos y como el uso de los tokens. Entonces, como vemos, cada 1000 créditos, les recuerdo, cada 1000 créditos es $1. Entonces, aquí porque estamos usando como los 40.000 que tenemos disponibles. Pues si no estuviéramos usando esos, pues todas esas ejecuciones que les acabo de mostrar valdrían más o menos como $11, para que se hagan como una idea. Entonces, pues sí, eso sería como todo. No veo como que haya más preguntas. Entonces, pasaremos a mi compañera Alejandra. Listo, hemos llegado al final de este webinar. Muchísimas gracias a todos por participar, por sus preguntas. Esperamos que haya sido de gran ayuda. Un agradecimiento especial a Ana y Alejo por contarnos lo que es OCI Agents Studio. Sin más, damos el cierre sin recordarles que estamos para ayudarles en lo que necesiten y nos pueden contactar al número que está en pantalla. Muchísimas gracias por todo, que estén súper bien.